La enseñanza que Dios puso en mi corazón hoy tiene título Primero lo primero. Esta es una frase que mi abuelito me la decía a cada rato. Robin, primero lo primero. Deja de perder el tiempo en las otras cosas que no importan, que no van primero. Primero lo primero. Y yo esto lo he entendido lo suficiente como para dar respuesta a preguntas que en la vida de hombre cristiano, de hijo de Dios, suelen llegar. Porque cuando uno dice, yo creo en Dios, las personas que están a tu alrededor suelen hacerte preguntas acerca de Dios. ¿O no? ¿O soy el único? ¿Cierto? Y una de las preguntas que más se repiten o que más escucho es, ¿cómo se debe orar? ¿Cómo se ora? ¿Soy solo yo el único que ha escuchado esa pregunta? Robin, ¿cómo se ora? Y es una de las preguntas que realmente tienen más sentido hacerse. Porque si uno se da cuenta, uno está hablando con un ser tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, que es natural preguntarse, ¿yo cómo le hablo a ese ser? Una criatura tan pequeña, tan ínfima, tan insignificante, pecadora y mala como yo, ¿cómo le hablo a un ser tan grande, tan bueno, tan perfecto? ¿Cómo debe referirse a él? ¿Cómo me le acerco? Esa es la naturaleza de esa pregunta. Y la he escuchado tantas veces que yo mismo me la tuve que hacer y tampoco sabía una respuesta concreta. Yo decía, bueno, yo lo hago así. Ahora, ¿esta es la forma correcta? No lo sé. Y después me di cuenta, no soy solo yo, ni las personas que están a mi alrededor, las que se han preguntado eso, sino que los mismos discípulos de Cristo se hicieron esa pregunta. Y se la hicieron tanto que le preguntaron, maestro, ¿cómo se ora? Y a mí eso me pareció increíble porque es que ellos lo veían orar. Ellos estaban con él. Es más, hoy sabemos, orar es hablar con Jesucristo. Y ellos hablaban con Jesucristo. Pero es tan natural esa pregunta porque hemos convertido la acción de orar como una liturgia, como un ritual súper específico que tiene que ser de una manera perfecta y elegante, ¿cierto? Y se nos olvida la raíz y la importancia y los fundamentos de lo que significa orar, que es simplemente una conversación con Dios. ¿Y por qué estoy hablando de la oración? Cuando te dije que se llama primero lo primero, porque una de las cosas más importantes para que lo primero sea lo primero es orar. Y voy a ir allá, te voy a ir llevando a esto. Jesús les responde acerca de este tema de la oración. Esto está en Mateo 6 del 9 al 13. Mateo 6 del 9 al 13. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Todos sabemos esta oración. Si estudiaste en un colegio católico como yo, te la sabes en la Reina Valera. Todos tenemos idea de esto. Esta es una oración popular, pero esto no es una vana repetición. Esto no es algo para que tú lo digas incansablemente hasta que Dios cumpla lo que deseas. Realmente Dios lo que estaba haciendo ahí, Jesucristo, estaba enseñando cómo debe orar una persona, cómo debe acercarse una persona. Y te lo voy a resumir en 5 puntos. Punto número 1. Para empezar a dirigirte a ese Dios bueno y perfecto, reconoce tu posición como hijo. Y no como hijo cualquiera, sino hijo de un Dios celestial y santo. Él dice, deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero lo primero, reconoce que eres hijo. Y reconoce que eres un hijo de un papá distinto a cualquier papá. Porque Él es celestial, Él está en los cielos. Y su nombre es santo. No es cualquiera. Si no reconoces tu posición como hijo, en tu identidad, a la hora de orar, estás perdiendo tu tiempo. Porque entonces vas a orar diferente. Porque entonces no vas a ser capaz
de acercarte a tu Padre como lo hace un hijo, con confianza, que se sienta seguro. Porque no es solamente decir Padre nuestro que estás en el cielo, sino en mi corazón tener la certeza de que estoy hablándole a un Padre que está en los cielos, que es mi papá, que es santo, que es bueno y que Él me ve como su hijo. Primero lo primero. 2. Pide que venga a su reino y provócalo haciendo su voluntad. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay una cuestión que no entendemos los hijos de Dios, y es que podemos hacer que su reino venga. O sea, su reino, el que nos prometió como herencia, en el cual vamos a estar con Él por la eternidad. No tenemos que esperar a morirnos para vivir en Él, para habitar en ese reino, para verlo hecho realidad. Nosotros podemos hacer que su reino venga, porque si en los cielos se hace su voluntad, cuando se hace en la tierra, podemos hacer que su reino venga. Y eso es importantísimo, porque muchas veces queremos lo que se vive en el reino de Dios y no hacemos su voluntad. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesucristo cuando estuvo aquí. ¿Por qué se ha acercado? Porque Jesucristo bajó y había alguien por fin haciendo la voluntad de Dios completamente, en todo momento. Pero cuando Él murió por nosotros en esa cruz, vino alguien para habitar en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo de Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios en cada momento que decidimos entregar nuestra voluntad y hacerla de Él. Entonces, los hijos de Dios, un hijo de Dios hace que el reino venga haciendo la voluntad de Dios. Punto número 3. Pídele a Dios. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta pedir? A mí me cuesta pedir. Pero Jesús enseña algo muy importante, súper importante. Sabemos que Dios cubre nuestra necesidad. O sea, Dios cubre mi necesidad. Jesucristo también sabe que Dios cubre las necesidades. Y aún así se tomó el trabajo de decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Y a mí me surge la pregunta, si Jesús sabe que Dios cubre mi necesidad, entonces ¿por qué debería pedírsela? ¿Por qué no lo doy por sentado? ¿Por qué tengo que pedirle el pan hoy de cada día si ya Dios igualmente me lo iba a dar? Porque es necesario aprender a pedir. Porque cuando uno pide, uno reconoce, yo no soy suficiente, te necesito. Y ese acto de reconocer, necesito de ti, mi Dios, hoy, todos los días, significa que tú reconoces que en la paternidad de Dios estás completo, lo tienes todo, que Él te suple. Entonces pídele a Dios hoy lo que necesitas hoy. No es pedir lo de mañana, lo de pasado mañana, lo de ayer. Es que ahí dice, danos hoy nuestro pan de hoy. Entonces, ¿por qué no se lo pides? Si hoy tienes una necesidad de sanidad, ¿por qué le dices no? Cuando tú quieras por allá. Hoy. Si tú hoy tienes una necesidad, ¿por qué no se la pides hoy? Si Jesucristo te enseñó que cosas tan básicas como el alimento se lo tienes que pedir hoy. Dame hoy el pan de cada día. Y es que hay algo interesante. Jesús sabe que tú tienes derecho a ese pan como hijo de Dios. Y por eso hay un pan de cada día para ti. Pero tienes que pedírselo. Tienes que pedírselo. Un hijo de Dios hace la voluntad de Dios y le pide a su Padre porque le tiene confianza. Punto número 4. Pide perdón y perdona. Este punto, yo soy psicólogo, ¿no? Yo atiendo pacientes. Y este punto, seas religioso, seas cristiano,
seas ateo, seas lo que sea, a nadie le gusta pedir perdón y perdonar. Es difícil, cuesta, duele. Queremos hacer justicia. ¿Y sabes algo? Al que más le cuesta, o lo que más cuesta a la hora de pedir perdón y perdonar, ni siquiera es tanto con los demás, sino con uno mismo. Y mira lo que dice: perdónanos nuestras ofensas, primero lo primero. Si tú no has experimentado el perdón, no puedes hacer lo siguiente: como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Para yo poder experimentar y entregar ese perdón, tengo que haberlo vivido de alguna forma. Porque el ser humano da de lo que tiene. Entonces, si no has recibido perdón, es muy complicado que puedas perdonar. El ser humano ama a los demás como se ama a sí mismo. Entonces es muy complicado hacer un acto de amor tan grande como lo es perdonar si no te amas a ti mismo, si no te perdonaste. Es muy difícil. Jesús sabe que necesitamos perdonarnos. Y ¿sabes algo? Él sabe que necesitas decirlo, hablarlo, comunicar el perdón. Porque no es igual cuando en tu mente dices lo perdoné, la perdoné, a cuando lo expresas. Te lo digo porque en terapia, no, sí, ya, díselo. No, pero ya lo perdoné, díselo. Pero si ya lo perdonaste, ¿por qué no lo puedes decir? No, es que no puedo. Y cuando lo van a comunicar empiezan las lágrimas, sale el dolor. ¿Por qué? Porque hay un poder gigante en sacar esas palabras y decir te perdono, o decir perdóname, porque es un poder que libera, porque es una emoción que hasta que no la sacas de ti te deja cautivo. Y Jesús es consciente de eso, y por eso Él dijo: cuando estén orando hagan lo siguiente, y incluyó: perdóname así como yo perdono. Y es necesario. Y muchas veces cometemos el error de pensar: es que Jesucristo ya murió por mí, ya Él perdonó todos mis pecados. Yo no tengo la necesidad de decirle a Dios perdóname, porque es que ya yo sé que Dios me perdonó por todo lo que hago, por todo lo que haré, por todo lo que estoy haciendo. Es cierto, Dios ya te perdonó, pero eso no significa que no debas pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado con mis padres muchísimas veces, y tengo la absoluta certeza de que mis padres me van a perdonar. Me perdonan. ¿Por qué? Porque me aman. Y si mis padres, que son humanos e imperfectos, me aman lo suficiente como para perdonarme todas las veces que me equivoque, Dios lo va a hacer aún más. Pero ¿sabes algo? Yo sé la felicidad que le causa a mis padres que yo reconozca mi error y se los comunique: perdóname, me equivoqué. Y es un acto de madurez, de humildad, de sanidad, que es necesario en nosotros. Ni siquiera mi mamá no necesita que yo le pida perdón. Realmente ella me va a perdonar aunque yo no le diga nada. Pero cuando se lo digo se alegra, porque puede decir: mi hijo está creciendo. Ahora sí veo que la próxima no le pasa. Y es necesario para nosotros también reconocerlo, porque lo más probable es que si no reconocemos nuestro error, nos vuelva a pasar. Un hijo de Dios hace su voluntad, le pide a Dios porque le tiene confianza y perdona. Punto número 5. Reconoce su debilidad y al enemigo que tiene. Jesús es súper bueno. Es tan bueno que dice al final de esta oración: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si tú no reconoces que eres una persona propensa a caer, te vas a caer. Es así de simple. Si piensas que eres fuerte, cuídate de no caer. Dice la Biblia también. Si piensas que lo sabes todo,
que ya estás bien, que estás firme, cuídate de no caer. Porque es que hay demasiadas cosas en este mundo que te las ofrecen como si fuesen buenas y están diseñadas para hacerte daño. Hay demasiadas cosas que deseamos nosotros que están hechas para lastimarnos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, llena de ganas de hacer el mal. Y eso es lo que por default, por definición, desde nacimiento, el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque hemos nacido en un mundo, en un cuerpo, que el pecado abunda. Entonces nuestra mentalidad, nuestra forma de ser, todo lo de nosotros nos hace pecar y tenemos la tentación disponible 24/7, en todo momento. Y necesitamos reconocer eso y pedirle a Dios, nuestro Padre, ayúdame, no me dejes caer en tentación. Y cuando le digo no me dejes, significa no me dejes. O sea, que mi voluntad, lo que yo deseo, ese mal que tantas ganas tengo de hacer, no me permitas. Esta oración es tan real que yo la he hecho en mi vida. Mira, tengo unas ganas de responderle a esa persona, mira, decirles, no me dejes, Dios mío, que no me pase por el lado, que no me dirija la palabra. Y no me dirige la palabra, yo, gracias Dios. Uf, yo no sé si se salvó él o me salvé yo. No me deja. ¿Por qué? Porque es que si yo le entrego mi voluntad, entonces Él se mete en mi voluntad. Porque Él es un Dios respetuoso. Él no va a doblegar mi voluntad si yo no quiero. Pero yo sí le puedo pedir, mira, yo tengo las ganas de hacer este mal. Estoy tentado a hacerlo. Quiero caer. No me dejes. No me lo permitas. Y sabes qué, líbrame del desgraciado diablo que me ofrece la oportunidad de caer una y otra vez y no quiero. No le des la dicha al diablo de verme como caigo. Líbrame de eso. Jesús finaliza con esto porque Él entiende que primero es lo primero. Tú no puedes llegar a este punto si nunca has creído que eres hijo de Dios. Un hijo de Dios hace su voluntad, le pide a Dios porque le tiene confianza, perdona, se perdona y es consciente de que su naturaleza está diseñada para todo lo contrario. Nacimos así. Pero Dios no nos diseñó de esa manera. La humanidad se corrompió. Y el enemigo, además, quiere hacernos caer. Y entendiendo que, primero lo primero, esto tan corto que te acabo de enseñar acerca de lo que es orar, se convierte en algo aún más grande cuando ya entendimos que es la oración. Porque yo inicié diciéndote, esta es una de las preguntas que yo más escucho. Pero más adelante, cuando conocí a personas que llevaban tiempo orando, ayunando, diezmando, sembrando, haciendo de todo. Es más, yo me convertí en esa persona. Empecé a escuchar otra frase distinta, que yo también le hacía la pregunta a Dios. Y la frase es la siguiente: Robin, pero si yo oro, yo diezmo, yo siembro, yo ayuno y hago las cosas bien. Hago las cosas bien. No sé si el micrófono tiene pila. Está bien. Y me decían eso. No sé qué pasa con mi vida, porque es que yo estoy orando, yo estoy diezmando, yo estoy sembrando y no estoy viendo que mi vida cambie. No estoy viendo que el reino de los cielos venga. Y se supone que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y no veo cambios en mi vida. ¿Qué pasa? Y esa pregunta yo también se la he hecho a Dios. Oye, pero si yo oro, yo vengo a Mañanas de Gloria, los domingos estoy aquí, escucho a mi pastor Iván, yo en mi casa cierro la puerta, me pongo a orar, prendo la alabanza y no veo cambios en mi vida. ¿Qué está pasando? Y me llegaron unos cuantos discípulos a decirme, hey, ven acá, pero si yo hago todo bien ya.
Y yo decía, ¿estás seguro que haces todo bien? Y me decía entonces, bueno, está bien, lo haces mejor que yo. Es verdad, te creo. Y yo también decía, bueno, Dios mío, ¿qué pasa con la vida de estas personas que en verdad están haciendo las cosas bien? Se esfuerzan por hacer tu voluntad, se esfuerzan por orar, por buscarte. ¿Por qué hay gente así y no es bendecida? No entiendo, mi Dios. Porque a veces también me pasa a mí, yo tengo la misma pregunta. Y con el tiempo Dios me contestó. Porque primero es lo primero. ¿Sabes algo? Al pueblo de Israel le pasó eso en un momento. Ellos fueron exiliados de Babilonia, los sacaron, gracias a Dios. Y empezaron a vivir su vida conforme a la ley, porque eso es lo que ellos conocían. El pueblo judío hacía lo que la ley decía y punto. Y era un pueblo bendecido. Pero le sucede lo siguiente. Esto está en Ageo 1 del 4 al 11. Dice el profeta Ageo: ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Cuando dice esta casa se refiere al templo de Dios. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jardinero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su construcción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor de los ejércitos. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus frutos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el grano y el vino nuevo, sobre el aceite de olivo y el fruto de la tierra, sobre los animales, las personas y sobre toda la obra de sus manos. Terrible. Yo leí esto y dije, Dios mío, ¿me estás tirando una maldición o qué pasó? Pero no se trata de eso. Aquí ocurrió algo. El pueblo de Israel estaba haciendo todas las cosas, así como me llegaron esas, oye, yo estoy orando, estaban haciendo todas las cosas. Es más, les estaba yendo bien, porque muchas veces nos va bien, tenemos bendiciones. Aquí lo dice, comen, eso es una bendición, pero no se sacian, no se llenan. Beben, eso es una bendición. Hay gente que se muere de sed, pero no logran saciarse. Se visten, tenían con qué, pero no se calientan. Tienen cosas, pero no les satisface. Tienen bendiciones, pero no las disfrutan. Viven en casas lujosas, pero se sienten pobres. Trabajan, porque aquí las obras de sus manos, o sea, trabajan, hay trabajo, pero no produce el fruto que uno espera que produzca cuando trabajas conforme a lo que Dios dice. Y Dios les dice la clave. ¿Saben por qué esto está ocurriendo? No porque yo quiera, sino porque se están ocupando de lo que a ustedes les interesa y no de mi casa, del templo. Y eso me impactó, porque nosotros le pedimos a Dios en oración. No, ya sé orar, ya aprendimos a orar. Jesucristo nos enseñó a orar. Y no veo lo que estoy pidiendo. No, ya sé qué es lo bueno y lo malo, ya he entendido. Y no veo absolutamente nada de lo que Dios me dice que debería estar viendo si hago las cosas bien. Y es que se me olvidó que mi templo está en ruinas. Y aquí es donde te voy a hacer ejemplos claros. Estoy pidiendo por sanidad
Y hoy en día sabemos lo siguiente. ¿Cuál es el templo? En Corintios nos enseñan, ¿acaso ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y pido por sanidad, como terrible, no hago ejercicio, tengo la peor rutina física de este mundo y estoy pidiendo por sanidad. ¿Y acaso Dios quiere que tú tengas una vida insana, pero tienes el templo en ruinas? Estoy pidiendo por un trabajo, no me capacito, no estudio, ni siquiera paso la hoja de vida. Y estás pidiendo por un trabajo y tienes el templo en ruinas. Y puedo seguir. Porque es que en estos versículos Dios no está condenando a la gente por tener riquezas, porque ahí dice, vives en casas lujosas. Tampoco te está condenando por tener riquezas, sino que está confrontando la prioridad. Cuestionen su proceder. Primero lo primero. Él estaba confrontando cuál es tu prioridad. El templo refleja la relación con Dios. El templo no solamente es mi cuerpo físico, hace parte de, pero también es mi corazón. Estoy pidiendo por una sanidad y en mi corazón lo tengo lleno de basura, de porquería, de odio, de resentimiento, de ser controlador, de mentiras. ¿Cómo espero que con el templo en ruinas disfrute la bendición de Dios? ¿Cómo espero que si no le doy prioridad a lo que es primero, entonces pueda disfrutar de lo que Dios me prometió? ¿Cómo puedes buscar lo tuyo, lo que tú quieres, ignorando que eres templo de Dios y en ti habita su presencia, el Espíritu Santo de Dios? Ahora, si nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo, ¿está alineada tu vida a esa verdad? ¿Eres coherente con eso que estamos diciendo? Tú eres templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿tu vida es coherente con esa frase? Si entendemos que en nosotros habita Dios, ¿estoy cuidando el templo de forma coherente con que Dios habita en mí? ¿Estoy actuando como tal? No se trata de si soy merecedor o no. Dios dijo, por gracia, yo pongo mi presencia en tu corazón. Yo voy a habitar en ti. Pero entonces, yo lo creo y tengo fe. Actúo conforme a eso. ¿Mi vida está alineada a esa verdad? ¿O acaso tienes tu templo descuidado y en ruinas? Pero hay algo muy lindo. Porque cuando entendemos que somos el templo, viene algo más que también dijo Ageo. Ageo no solamente les dio palazos al pueblo de Israel, les dijo algo que también es cierto. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó este mensaje del Señor al pueblo. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Si el templo está en ruinas, no significa que Dios se ha ido del templo. Aunque el templo esté en ruinas, ahí habita su presencia. Entonces tenemos que entender que en el proceso de reconstruir el templo, Dios va a estar con nosotros en todo momento. Porque si Él ha estado en un templo en ruinas, imagínate cómo estaremos nosotros cuando el templo esté bien construido. Si hemos recibido de sus bendiciones con el templo en ruinas, imagínate lo que recibiremos con el templo bien construido. Porque si un templo en ruinas puede recibir la gracia de Dios,
el amor de Dios, su paternidad. Nos cuida, nos protege, inclusive nos prospera. En medio de un templo en ruinas, estaban viviendo en casas lujosas. Estaban comiendo, tenían que vestir. Pero ¿sabes algo? Eso no sacia. ¿Por qué? Porque primero lo primero, reconstruye ese templo. Necesitas que en tu oración puedas enfocarte en lo primero. En lo primero. Si tu templo está en ruinas, pídele a Dios que te dé la sabiduría, el entendimiento y la voluntad de Él, para que veas cómo poco a poco ese templo en ruinas deja de verse en ruinas y empieza a verse como lo que Dios ha diseñado para ti. Es muy distinta una vida en ruinas que en un templo como Dios quiere. Y tú eres ese templo. Por eso dice que el que empezó la obra la perfeccionará, pero tú la construyes. Él te enseña cómo construirla. Él está contigo y te lo afirma hoy. Pero tú tienes que ir al monte, buscar madera y empezar a construir. Y la primera arma es la oración. Porque no podemos saber su voluntad si no nos comunicamos con Él. David tenía la intención de hacer un templo para Dios. Lo pueden buscar en sus Biblias. Y David lo primero que hizo fue comunicarse con Dios para que Dios le dijera cómo construyó ese templo. Y le dio todos los planos. Le entregó todas las especificaciones de cómo sería ese templo. Y él acumuló el dinero porque era caro. Era lujoso. Y el dinero del rey David tenía que ser ahorrado por un buen tiempo. Y fue entregado esos planos, esos diseños a su hijo Salomón, que puso más dinero también e inició la obra. Lo importante es iniciar, porque es que si nunca hubo ese trabajo, el templo no hubiese sido construido. Y hay cosas que a nosotros nos requieren tiempo, nos requieren sacrificio, dolor, que quizá no terminaremos nosotros, pero Dios nos prometió: estaré contigo. Un hijo de Dios hace su voluntad, le pide, perdona, es consciente de su naturaleza pecaminosa y del enemigo que quiere hacernos caer, y pone en primer lugar lo primero. Cuida su templo. Yo quiero resumirte esta enseñanza en una declaración profética, en una palabra de Dios que viene hoy para ti, que te quiere recordar que en tu vida hay algo que tiene que estar primero. Hay alguien que tiene que estar primero. Hay una voluntad que tienes que priorizar. Mateo 6:33, perdón. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. Quizá hoy comes y no te sacias, bebes, no te sacias, te vistes, no te calientas, vives en casas lujosas, sientes que eres pobre. O quizá no tienes ninguna de estas cosas que son bendiciones de Dios y se las estás pidiendo. E independientemente si tienes y no lo puedes disfrutar, y si no tienes y quisieras disfrutarlo, hay una verdad: busquen primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas les van a llegar por añadidura. Cuando lo primero es lo primero, el resto se agrega.
y lo declaro para tu vida. Busca primero eso y el resto de cosas por las que tú estás pidiendo hoy te va a llegar por añadidura. Vamos a orar brevemente. Pongámonos de pie. Padre, yo te doy gracias porque hoy como tu hijo yo entiendo cuáles son mis prioridades. Te pido que mi voluntad se alinee a la tuya, que pueda buscarte a ti primero, que pueda priorizar tu reino, Dios, que el templo que has puesto en mí para que tú habites, Dios, nunca esté en ruinas. Ayúdame a perfeccionarlo. Ayúdame a buscar las herramientas, a reconocer dónde está hecho ruinas para poner mis manos en tu obra. Porque me quiero enfocar en lo tuyo, porque sé que si primero es lo tuyo, tú te ocupas de lo mío. Confío en que todas esas cosas que quizá hoy estoy pidiendo van a venir por añadidura en el momento en que yo me enfoque en lo que tú me has mandado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, sean bendecidos.